Angkor Wat, Camboya. El mayor monumento religioso jamás construido. La antigua civilización Jemer levantó este magnífico templo hindú hace 900 años. Cuando te acercas y lo examinas en detalle, es una auténtica obra maestra. El culmen del que fue un gran imperio. Es extraordinario a tantos niveles que resulta difícil de entender. ¿Por qué se construyó este inmenso templo en medio de la nada? ¿Y cómo es que sigue en pie tras siglos de abandono, invadido por los árboles y saqueado por las lluvias? Para desenterrar la verdad, exploraremos la estructura del templo piedra a piedra. Revelaremos sus cámaras ocultas y túneles perdidos para sacar a la luz los asombrosos secretos de la civilización perdida que construyó esta antigua maravilla. Desmontando la historia, el templo perdido de la selva. Angkor Wat, el templo más grande de la Tierra. Esta enorme estructura domina el paisaje selvático del norte de Camboya. Pero durante siglos, sus torres de arenisca y sus pasillos tallados se perdieron en el bosque, ocultos bajo un impenetrable dosel de árboles. Ahora los arqueólogos que estudian Angkor Wat están revelando sus secretos ocultos. Los trabajadores han despejado la zona de árboles revelando un complejo de templos que abarca más de 200 hectáreas. Y podría haber más. Los equipos de arqueólogos usan una innovadora tecnología láser para buscar la antigua ciudad perdida que creen debía rodear Angkor Wat. Otros expertos buscan pistas dentro del templo para resolver los misterios de cómo y por qué se construyó. Es perfecto en cuanto a sus tallas, en cuanto a sus dimensiones, en cuanto al ritmo de los espacios que contiene. Su construcción requería una visión extraordinaria. Los antiguos arquitectos diseñaron Angkor Wat para causar admiración y asombro. Una majestuosa escalera conducía a los peregrinos hasta un magnífico atrio central, donde se encontraban cara a cara con Vishnu, un ser supremo de la fe hindú. 5 imponentes torres de piedra se alzaban sobre sus cabezas, simbolizando el sagrado monte Meru, hogar de los dioses. Construido con 500.000 de toneladas de piedra, Angkor Wat es una espectacular recreación del cielo en la tierra. Pero ¿por qué los antiguos camboyanos construyeron este templo mucho más grande que cualquier otro? El conservador Simon Warrack lleva décadas investigando Angkor Wat y los templos circundantes. Cree que la respuesta a este misterio radica en decodificar las intrincadas tallas que adornan las paredes del templo. Estamos en el tercer recinto del templo de Angkor Wat, donde podemos encontrar unos 800 metros de bajorrelieves. Las tallas cuentan la historia de la antigua civilización que construyó el templo, la Jemer. Representan las victorias militares del ejército y nos ofrecen la imagen de un gran gobernante, el rey Suryavarman II. Estamos frente al rey Suryavarman II. Este es el primer retrato que se hace de un rey Jemer en la historia de su civilización. Está sentado en su regio trono rodeado de consejeros y ministros, varios hombres santos y maravillosas sombrillas para protegerlo del sol, abanicos, matamoscas, todos los objetos propios de la realeza. Cabe destacar que el rey Suryavarman no heredó el trono, sino que le arrebató el poder a su tío abuelo. Y Simon está convencido de que el enorme tamaño de Angkor Wat era una gran declaración política para conquistar a sus nuevos súbditos. Aquí tallado tenemos el mensaje que el rey quería transmitir a su pueblo. En cierto modo, esto es el anuncio de campaña de Suryavarman II. Suryavarman no solo quería ser visto como el rey legítimo,
Quería ser reverenciado como un dios. Así que construyó un templo con un secreto extraordinario que lo vincula a los cielos. Cada año, en el equinoccio de primavera, el sol se eleva directamente sobre la torre central. Y un agujero en el coronamiento deja pasar un rayo de luz al templo. Brilla a través de otro agujero inferior y desciende por un pozo de 27 metros hasta una cámara subterránea. Algunos expertos creen que Suryavarman diseñó esta bóveda secreta para albergar sus restos mortales. Si tienen razón, Angkor Wat no es solo un templo, sino una máquina espiritual para elevar al Rey Dios a su trono celestial. Pero esta idea crea otro gran misterio. Si Angkor Wat fue diseñado para ser la tumba de Suryavarman, tuvo que ser construido y decorado a tiempo para su muerte. El reinado de Suryavarman II duró 32 años. Es un tiempo muy corto para construir el mayor edificio religioso de piedra del mundo. Las grandes catedrales europeas construidas en la misma época tardaron siglos en completarse. Y solo suponen una fracción del tamaño de Angkor Wat. Entonces, ¿cómo lograron los ingenieros jemeres construir este espectacular edificio en tan poco tiempo? Simon cree que la solución podría estar en el elevado número de mano de obra. Para poner a prueba su teoría, visita otro templo jemer, Phnom Baken, donde un equipo de canteros está reconstruyendo la pared suroeste del templo. Simon experimenta tallando un bloque de piedra arenisca. Quiere averiguar cuánto tiempo habría tardado el obrero jemer en hacer este mismo trabajo hace 900 años. Dar forma a la piedra con un cincel y un mazo era un trabajo duro, y lo llevaban a cabo los equipos menos cualificados. Para asegurarse de que los bloques estuvieran alineados entre sí, tenían que cincelarlos y luego lijarlos hasta dejarlos perfectamente lisos. Lo más incómodo de este tipo de trabajo es, por supuesto, el calor y el polvo. Simon es un experto cantero y, a pesar de ello, tarda más de 2 horas en preparar el bloque para la pared del templo. Esto de aquí es un bloque relativamente pequeño, puede transportarse a mano. Los bloques de Angkor pesan hasta 10 toneladas y fueron colocados in situ para luego trabajarlos a mano. Es una tarea tan monumental que resulta difícil imaginarla. Simon sospecha que un cantero jemer habría tardado unas 8 horas en preparar cada uno de los bloques empleados para construir Angkor Wat. Y con 5 millones de bloques para levantar Suryavarman, habrían sido necesarios miles de canteros trabajando a diario para completar el templo durante la vida de Suryavarman. Y eso solo habría sido una fracción de la mano de obra. El rey también necesitaba a hombres que extrajeran y transportaran los materiales a la selva. Haciendo un sencillo cálculo, se puede averiguar que a diario llegaban entre 200 y 300 bloques al lugar. Y eso es casi imposible de concebir. Angkor Wat se encuentra en medio de la selva. La piedra arenisca más cercana se encuentra en las montañas de Kulen, a 40 kilómetros al este. La investigación arqueológica ha revelado que los jemeres excavaron canales para unir los ríos y así crear una ruta de transporte directa al lugar de la construcción. Hicieron balsas de bambú para llevar los bloques de arenisca y la corriente los llevó hasta Angkor Wat. Este sistema proporcionaba un suministro constante de piedra arenisca a un ejército de constructores que trabajaban incansablemente para erigir el templo. Podemos imaginar el flujo casi constante de piedras desde la cantera hasta el lugar de la construcción en su apogeo. Es una imagen que me habría encantado ver.
Construir un templo de proporciones tan épicas en tan pocos años debió requerir cientos de miles de trabajadores. Quizá la mayor cuadrilla de construcción creada en el mundo preindustrial. El tamaño del equipo debía ser extraordinario, realmente enorme. Eso muestra una capacidad de organización característica de una civilización muy grande. Con la fuerza de un gran número, el rey Suryavarman logró su extraordinaria visión y el coronamiento de Angkor Wat pudo ser colocado antes de su muerte. Pero este hecho sorprendente presenta otro misterio. Si se necesitaba toda esa mano de obra para construir el templo, ¿dónde vivían todos? Hoy en día, el templo parece una isla en un mar de selva. ¿Pero podrán las nuevas tecnologías revelar el secreto mejor guardado de Angkor Wat? Hoy en día, los turistas se maravillan ante el esplendor de Angkor Wat y su enorme foso. Diseñado para glorificar el gobierno de un ambicioso rey, contiene centenares de columnas magníficas y sus paredes y torres están decoradas con miles de tallas exquisitas. Pero hace 900 años debía verse aún más magnífico. Sus techos estaban cubiertos con pan de oro. Cada puerta estaba coronada con finas tallas de oro. Al igual que las piezas centrales, las 5 torres de loto también cubiertas de oro que reflejaban la luz del sol, brillando como faros a través de la selva. Se necesitaron cientos de miles de trabajadores para construir este lujoso monumento. Pero en la actualidad no se aprecia ningún indicio de que existiera una ciudad a su alrededor. Así que, ¿dónde vivían estas personas? Es un misterio, porque la selva se ha tragado casi cualquier rastro de asentamientos periféricos. Es muy interesante para nosotros saber dónde y cómo vivía aquella gente y cómo se organizó el espacio. El arqueólogo Jean-Baptiste Chevans busca los restos de esta Atlántida de 900 años de antigüedad. Hoy examina los resultados de una innovadora tecnología cartográfica llamada LIDAR. Un LIDAR es un dispositivo volador que mide distancias mediante un láser. Los rayos láser exploran el suelo, cubriendo cada centímetro, y lo despoja de todos los árboles y arbustos para revelar el verdadero paisaje bajo la densa vegetación. Las investigaciones de Jean-Baptiste revelan algo asombroso. Este es el templo de Angkor Wat con los fosos. El LIDAR nos da una nueva visión sobre los asentamientos que había alrededor de los templos. Angkor Wat y su foso cuadrado parecen estar rodeados por una cuadrícula de carreteras y edificios antiguos. Si nos alejamos, vemos que básicamente cubren toda la región de Angkor. Jean-Baptiste quiere comprobar algunas de las características recogidas mediante el escaneo láser para ver si son realmente los restos de una ciudad antigua. Un proceso llamado verificación sobre el terreno. El GPS nos permite descargar los datos del LIDAR relacionados con lo que creemos que eran antiguos montículos o diques. Así, podemos localizar exactamente dónde estamos y ver si esos puntos altos y bajos se corresponden con lo que hay en el suelo. Siguen la señal GPS adentrándose profundamente en la selva. Jean-Baptiste busca elevaciones extrañas en el suelo de la selva. Estas elevaciones podrían ser los restos de las plataformas sobre las que los jemeres construían sus hogares. Aquí hay un dique de tierra. Se puede ver perfectamente. Hay una parte más baja y dos más altas, lo que se corresponde con el espacio que hay entre dos muros de contención. Esto es algo que no se había visto nunca. El equipo lo examina minuciosamente, buscando pruebas de que estos montículos fueron construidos por el hombre.
Estamos junto a una plataforma de tierra, pero lo más interesante es que tiene restos de una construcción arquitectónica, ladrillos. Es una prueba de que aquí había una construcción. Pero este monumento no es único. La verificación sobre el terreno ha confirmado que una ciudad gigante rodeaba el templo de Angkor Wat. Las casas llenaban el espacio entre el templo y el gran foso. Y otros cientos de miles se extendían más allá, cubriendo el paisaje. Los jemeres excavaron anchos canales entre estas agrupaciones de casas, creando una compleja red de transporte. Esta inmensa metrópolis abarcaba más de 1000 kilómetros cuadrados y era el hogar de 750.000 personas. Angkor Wat no era solo un templo. Era el centro de una megaciudad, una de las más grandes del mundo. Pero los gobernantes jemeres estaban decididos a crear un imperio. Simon Warrack explora las antiguas comunidades que aún viven en las colinas que rodean Angkor Wat. Busca el material misterioso que cree que condujo a los jemeres a la grandeza. Estamos con un herrero que está fabricando una herramienta ampliamente representada en los bajorrelieves de Angkor que son del siglo XI. Esto es idéntico. Son las mismas herramientas que hacían sus antepasados hace 1000 años. Estas herramientas se forjan de hierro, un metal muy difícil de encontrar en esta parte del mundo. Es una gran obra de arte e increíblemente afilada. Podría darle buen uso. ¿Pudo el hierro ser el arma secreta del Imperio Jemer? El hierro habría sido el material perfecto en aquella época. Podían afilarlo y hacer un grueso cincel para cortar grandes trozos de roca a la hora de tallarla. También se le podía dar una punta fina para trabajar los detalles que vemos en Angkor. Si los jemeres tenían acceso a grandes cantidades de hierro, podrían haberlo usado para impulsar todos los aspectos de su cultura, desde la construcción hasta la agricultura y, sobre todo, la guerra. Las armas de hierro explicarían cómo el Imperio Jemer se extendió tan rápidamente, conquistando todo el sudeste asiático en tan solo 22 años. El ejército era algo extremadamente importante, ya que les permitió expandirse y crear un imperio de un tamaño como el suyo. La abundancia de hierro transformó a los jemeres de una simple civilización a un poderoso imperio. Pero ¿cómo podemos saber si tenían acceso a este raro y milagroso material? Los arqueólogos han descubierto una pista crucial oculta dentro de los bloques de piedra arenisca que conforman Angkor Wat. Los jemeres no utilizaron mortero. Sorprendentemente, su gran templo está unido por hierro. Unos curiosos agujeros en la piedra revelan cómo lo hicieron. Estas son las cicatrices que dejaron los saqueadores que rompieron la piedra para extraer las abrazaderas de hierro. Diseñadas para mantener las piedras unidas, se colocaban entre los bloques de arenisca y debía haber miles de ellas. Pero ¿de dónde sacaron los jemeres todo este hierro? ¿Y cómo pudieron permitirse usar tanto en el templo? Asombrosamente, no hay mineral de hierro en los alrededores de Angkor Wat. Esto presenta otro rompecabezas que los expertos intentan resolver. Estamos a 1,5 kilómetros al sur de Nom Dek, que literalmente se traduce como la montaña de hierro. Es una zona realmente importante, porque hay una serie de montículos cubiertos de escoria, que creemos que eran lugares donde se producía hierro. El arqueólogo Mitch Hendrickson cree que los jemeres confiaban en las habilidades especializadas de una tribu conocida como Kui, que vivía a 130 kilómetros de Angkor Wat. Quiere investigar los montículos para hallar signos de las antiguas herrerías de los Kui,
Pero primero necesita permiso espiritual. Antes de iniciar cualquier excavación, debemos hacer una pequeña ceremonia. La tradición local dice que si no lo limpias de espíritus, pueden suceder cosas malas, tanto a ti como a los dueños de la tierra. Así que es mejor contentar tanto al mundo espiritual como al cultural. Mitch cree que los Kui eran una de las pocas tribus con recursos y conocimientos para producir grandes cantidades de hierro. Pero ¿cómo terminó este valioso metal en manos de los Jemeres? La relación entre las dos culturas era casi una forma de intercambio. No lo sabemos con exactitud porque no hay registros escritos y estamos intentando entender cómo se comerciaba con el hierro entre la fuente y el consumidor. Para demostrar su teoría, Mitch y su equipo trabajan duro intentando descubrir evidencias de la producción de hierro en el apogeo del Imperio Jemer. Despejando la vegetación, Mitch hace un hallazgo crucial. Lo que tenemos aquí son surcos de escoria fundida que se vierten durante el proceso de fundición. En el interior queda lo que se llama una zamarra, que es el hierro forjado. La escoria es una clara señal de que estos montículos eran antiguamente lugares de producción de hierro a gran escala. Esta es la trinchera 2, que se encuentra en la parte superior del montículo. Elegimos este lugar por dos razones. La primera es que esperábamos encontrar los restos de un horno. Y efectivamente, esto es el contorno de uno de estos hornos. Podemos ver el interior y el exterior, que siguen esta forma de herradura. El hierro se fabricaba en su interior. Por estos tubos largos de arcilla, llamados tullers, metían aire en el horno, lo que permitía el proceso de reducción. Los descubrimientos de Mitch son la prueba de que los antiguos Kui fundían el hierro a gran escala. Construían sus hornos de carbón con arcilla local y usaban gigantescos fuelles para alimentarlos con oxígeno, manteniéndolos a temperatura constante de 1800 grados. Llenaban los hornos de pepitas de mineral de hierro y tras 15 horas lo abrían para recuperar los trozos de hierro. Mitch espera que los otros montículos de la zona estén llenos de restos similares de la extensa industria de hierro de los Kui. Este es uno de los 12 montículos que hay en las inmediaciones. Tal vez había cientos de hornos operando aquí y otros cientos en las poblaciones cercanas. Se produjo un auténtico boom en la producción de hierro que parece correlacionarse con la del periodo en el que Angkor comenzaba a afianzarse en el territorio. El acceso al hierro transformó a los Jemeres en un imperio constructor y bélico. En el siglo XIII, todo el sudeste asiático rendía tributo al rey Jemer. Angkor Wat, con su tamaño y grandeza, era el símbolo supremo de la grandeza del imperio. Pero los antiguos Jemeres se enfrentaban a un desafío monumental. Angkor está asentado sobre un blando suelo arenoso, y para mantener su preciada joya en pie, necesitaban una solución de ingeniería de una escala sin precedentes. Angkor Wat es la estructura religiosa más grande del mundo. Tiene 65 metros de alto. Contiene más de 5 millones de bloques de arenisca y pesa más de 500 000 de toneladas. Este extraordinario edificio desafía todos los conocimientos de ingeniería. No tiene los cimientos convencionales, pero a pesar de eso, Angkor Wat ha sobrevivido a la civilización que lo construyó. Entonces, ¿qué impide que esta colosal estructura se hunda en el blando suelo de la selva? Las erosionadas paredes del templo revelan una posible pista. Donde los bloques de piedra arenisca se han caído, un misterioso tipo de roca ha quedado expuesta.
Esta piedra rojiza está llena de bolsas de aire y se llama laterita. ¿Podría esta extraña roca con aspecto de panal de abeja ser la razón por la que Angkor Wat se mantiene aún en pie? Los arqueólogos han revelado que la base del templo es un monte de tierra compacta, cubierto con bloques de laterita y una fina capa de pavimento de piedra arenisca. Los jemeres utilizaron enormes bloques de laterita para construir el núcleo interno del templo. Y de nuevo lo cubrieron con piedra arenisca, en esta ocasión tallando y puliendo la fachada para ocultar las juntas. Aunque bien escondido, Angkor Wat tiene el corazón de laterita, de aspecto parecido a una esponja. ¿Pero qué evita su hundimiento? La experta en restauración Ginebra Boato busca pistas en este templo jemer no muy lejos de Angkor Wat. Al desmantelarlo y reconstruirlo, los restauradores han revelado secretos ocultos sobre la inteligente ingeniería jemer. Estamos en la esquina sureste del templo de Phom Baken. Es una zona en la que hemos observado una gran pérdida de los cimientos originales. El equipo de Ginebra está restaurando las muchas capas de laterita y arenisca del edificio. Es una buena oportunidad de investigar por qué los jemeres escogieron esta extraña combinación de materiales de construcción. Para reparar el templo, debe retirar cada bloque de piedra. Es un minucioso trabajo. Es como un rompecabezas. Cuando tenemos que organizar un número tan grande de piedras, es necesario llevar un meticuloso inventario de los bloques. Los numeramos para poder quitarlos, desmantelarlos, limpiarlos, tratarlos y luego volverlos a colocar en el mismo lugar de donde los quitamos. Cada bloque de la capa interior de laterita debe ser restaurado antes de volver a ser colocado en la pared. Sorprendentemente, parece que el peso no es la respuesta. La laterita resulta ser tan pesada como la piedra arenisca, a pesar de su apariencia de panal de abeja. Pero si los antiguos jemeres no usaban laterita para evitar que Angkor Wat se hundiera, ¿por qué la usaban? La laterita es muy fácil de tallar y esculpir en forma de bloque. Creo que esta es una de las razones por las que el uso de laterita estaba tan extendido y por qué se empleó tanto, especialmente como material de relleno. Los canteros jemeres podían tallar rápidamente laterita en forma de bloques que necesitaban para la capa interna de Angkor Wat. Ginebra ha resuelto el misterio del núcleo del panal de abeja de Angkor Wat, pero sigue sin entender por qué el gran templo no se ha hundido en el blando suelo arenoso. Po Han cree tener la respuesta. Está convencido de que el foso que rodea el templo desempeña un papel crucial. El foso de Angkor Wat contiene alrededor de 2 millones de metros cúbicos de agua. Se trata de un enorme sistema de ingeniería acuática que construyeron para sostener el templo. Los ingenieros jemeres excavaron un enorme foso que medía casi 8 kilómetros de circunferencia y 198 metros de diámetro. ¿Cómo puede esta masa de agua sostener al templo? Po cree que la arena seca bajo Angkor Wat no puede sostener el templo en pie. Pero el agua mantiene los granos de arena unidos, haciendo que el suelo se vuelva tan duro como el hormigón y soportando los millones de toneladas de peso. Cavando un foso enorme alrededor del templo, los ingenieros jemeres crearon un gran depósito con capacidad para millones de litros de agua de lluvia. Cuando cesaban las lluvias, el agua del foso se filtraba al suelo circundante, fortaleciéndolo e impidiendo que el templo se derrumbara. Los jemeres utilizaron esta técnica brillante para sostener muchos de sus templos.
Desde el lateral se puede ver que el foso de Angkor Wat es muy grande y profundo. Pero hay otros pequeños templos con fosos más pequeños y superficiales. Eso significa que hicieron los cálculos necesarios para equilibrar el peso del templo con el agua que tenían que suministrar a la capa de arena subterránea. El foso es proporcional al templo. Este ingenioso sistema ha mantenido estos templos gigantes en vertical a lo largo de los siglos, incluso sin cimientos. Los arqueólogos creen que este control tan preciso del agua posiblemente se extendiera a todos los aspectos de la vida, desde la agricultura hasta el transporte e incluso la religión. Pero ¿cómo lo lograban en una tierra azotada por la sequía durante 6 meses del año? La civilización que construyó Angkor Wat desapareció misteriosamente hace 400 años. Los historiadores tienen que buscar pistas sobre su cultura perdida en los templos que dejaron atrás y el paisaje ritual circundante. Simon Warrack se encuentra río arriba buscando los orígenes de la obsesión casi religiosa de los jemeres por el agua. El agua está en el corazón del increíble éxito de la civilización Jemer. La gestión del agua y, por lo tanto, la naturaleza sagrada del agua. Por eso aquí arriba, en el monte Kulen, encontramos un río donde el lecho ha sido tallado con cientos de lingams. Aquí se pueden ver perfectamente varias filas de ellos. Los lingams miden unos 25 centímetros cuadrados y están dispuestos en una rejilla perfecta. Estos precisos patrones fueron esculpidos en el lecho del río de piedra arenisca hace más de 1000 años y tenían un importante propósito espiritual. En el centro se ve un linga redondo enmarcado en un cuadrado. Y a un lado está el Yoni, que apunta hacia el norte, por donde simbólicamente se habría salido del río. El linga es el símbolo masculino y el Yoni es el símbolo femenino. Juntos producen fertilidad. Así, la fertilidad queda imbuida en el agua que fluye río abajo hacia la civilización de Angkor. Simon cree que estas tallas sagradas son más antiguas que el templo de Angkor Wat. Los lingams daban un significado espiritual y buena suerte al agua, que a su vez proporcionaba mayores beneficios a la gente de la ciudad de Angkor en las tierras bajas. La teoría de Simon es que los jemeres eligieron un sitio bajo para su templo porque esta fuente especial de agua fluía hacia allí. Y los arqueólogos han descubierto nuevas pistas relacionadas con la obsesión jemer por el agua, ocultas dentro del propio templo. Angkor Wat es un ejemplo de ingeniería hidráulica. Las tejas fueron dispuestas en pendiente para que el agua de lluvia bajase rápidamente y las paredes de piedra arenisca ocultan un elaborado sistema de drenaje. Decenas de agujeros y túneles tallados en la estructura del templo. La lluvia que caía sobre la estructura de Vishnu se convertía en agua bendita y fluía hacia el exterior para que los adoradores pudieran lavarse con ella. Pero ¿por qué tenía el agua tanta importancia para la cultura jemer? El ingeniero Po Han cree haber encontrado una pista en el estilo de sus antiguas viviendas, diseñadas para hacer frente a las inundaciones durante la temporada del monzón. El paisaje de esta zona es completamente diferente durante la estación seca y la estación húmeda, porque el nivel del agua cambia. En la temporada seca es tierra normal, pero en la temporada de lluvias parece un océano. Los antiguos jemeres se enfrentaban a un desafío increíble: alimentar a la creciente población frente a niveles de agua tan diferentes.
Pero poniendo el control de este recurso a la vanguardia de su civilización, lograron crear las condiciones perfectas para el cultivo de su producto básico más importante todo el año. En Jemer decimos jobai. Bai significa arroz, comer arroz. En Jemer desayunar se dice jobai pruk. Almuerzo se dice jobai gaitran. Y cena se dice jobai inye. Siempre se repite comer arroz. Para el pueblo Jemer, el arroz era esencial. Sin arroz no podían sobrevivir. Pero para cultivar arroz son necesarios unos precisos niveles de agua. El nivel del agua es muy importante para el arroz, porque es una planta que necesita mucha agua alrededor. El mínimo de agua de un campo de arroz es de unos 5 centímetros. Con menos agua se estropearía. Con la sequía asolando la tierra durante 6 meses al año, los jemeres tuvieron que encontrar la forma de mantener sus cultivos de arroz sumergidos a lo largo de las estaciones. Poe busca los restos de su ingeniosa solución de ingeniería. Tenían pequeños diques alrededor de los campos de arroz para controlar el nivel de agua y asegurarse así las condiciones perfectas para el cultivo. Para mantener un flujo constante de agua, los ingenieros jemeres necesitaban una forma de contener y almacenar el agua procedente de las lluvias monzónicas. Y para ello excavaron inmensos embalses. El más grande de ellos se llama Barai Occidental y sigue en uso hoy en día. Durante el monzón, este enorme embalse se llena de agua y en periodos de sequía, los agricultores abren las puertas de gigantescas esclusas para desviar el agua a sus campos. La esclusa del Barai Occidental libera el agua al canal secundario y de este pasa a un tercer canal para la irrigación de esta zona. La red de canales que se usa hoy en día representa solo una pequeña fracción del ingenioso sistema de riego Jemer. Justo al norte de Angkor, desviaron el río Puok hacia el canal de Siem Reap, que alimentaba los enormes embalses. Excavaron una vasta red de canales y canales de riego para transportar personas y mercancías a través de la inmensa metrópolis y suministrar agua a los arrozales, lo que provocó una explosión en la producción de arroz. La mayor parte del país solo tenía una cosecha anual, pero los innovadores agricultores de Angkor Wat cultivaban constantemente. En el Barai Occidental seguimos teniendo 3 cosechas de arroz por año. Una vez más, los jemeres domaron los elementos y convirtieron la tiranía del monzón en una ventaja. Su ingeniería les permitía alimentar a la vasta población necesaria para apoyar la expansión de su imperio. El gran rey Jemer Suryavarman II construyó Angkor Wat como símbolo de su condición divina. Con sus magníficas torres de loto y tallas de diosas hindúes, el templo era una recreación del cielo en la tierra. 9 siglos después, sigue siendo el centro espiritual de Camboya. Cuando el templo fue construido, era y sigue siendo actualmente el corazón del pueblo Jemer. Todo camboyano de cualquier parte del mundo sueña con visitar este lugar una vez en su vida. Hoy los monjes budistas usan el templo como retiro. Vienen aquí a rezar y a meditar. Pero la vasta ciudad que una vez rodeó Angkor Wat ha desaparecido. ¿Qué causó el colapso repentino de este gran imperio? Simon Warrack se encuentra en el canal de Siem Reap, justo al norte de Angkor, en busca de pistas sobre la caída del imperio.
está convencido de que el ataque de una potencia extranjera es la respuesta más probable. Pero ¿cómo pudieron estos invasores superar al temible ejército de Angkor? Teniendo en cuenta que se trataba de un imperio tan grande que se extendía por todo el sudeste asiático, tuvo que haber más factores en juego. Simon sospecha que una catástrofe ambiental pudo haber debilitado los recursos del ejército Khmer. Y ha venido en busca de pruebas que apoyen su teoría. Este puente, aquí, está hecho con muchas piedras del templo. Podemos ver partes de una bóveda, tallas, así que debieron construirlo a finales de periodo angkoriano. Pero la evidencia de lo que sucedió no se halla tanto en las piezas de la estructura como en su base. Simon cree que la ubicación de este puente es la clave de la misteriosa desaparición del Imperio Khmer. Obviamente la base estaría en el fondo del río en el momento de su construcción. Sin embargo, hoy en día está mucho más abajo. Así que se ha producido un cambio radical entre finales de la época angkoriana y la actualidad. El cauce del río ha descendido alrededor de 4,5 metros. Esto demuestra que algo falla. Puede ser un cambio producido por la erosión del río o por un fallo en los sistemas de agua. El Siem Reap era una fuente crucial de agua para el riego y los khmeres hicieron grandes esfuerzos para gestionarlo. El agua se controlaba en beneficio de la ciudad mediante el uso de esclusas y presas. Todo estaba bajo control. Pero con el tiempo, la erosión desgastó los lechos de los ríos y los niveles de agua bajaron. Los granjeros khmeres comenzaron a tener problemas para desviar la preciada agua a sus campos. El fallido sistema de riego provocó escasez de alimentos y debilitó al reino. Los khmeres ya no eran lo suficientemente fuertes como para defenderse. Finalmente, el reino siamés de Ayutthaya sitió Angkor en 1431 y derribó la ciudad. El gran imperio Khmer y sus magníficos templos se perdieron en la selva. Pero a pesar de la caída de la ciudad que lo rodea, Angkor Wat sigue siendo el corazón mismo de esta nación. Este templo aparece en la bandera nacional. En el dinero, es un símbolo importante para el pueblo camboyano. Angkor Wat es un testimonio de los increíbles logros de una gran civilización que dominó los elementos. Supo aprovechar el poder del monzón. Construyó a una escala inimaginable con increíbles obras maestras de ingeniería. Y adquirió una riqueza extraordinaria, dejando como legado un monumento inspirador.